y también a compartir. Bueno, estoy compartiendo con ustedes en este momento. Creo que más o menos la clase del martes quedamos en el tema sujeto y de las intervenciones. Por ahí de pronto, si alguno me quiere interrumpir, espero que pueda hacerlo. No toqué nada, así que deberíamos estar todos conectados sin problema. Les decía que en realidad creo que quedamos ahí en sujetos y nos quedaría por avanzar entonces viendo un poquito el tema del domicilio. ¿Alguno puede abrir su audio y decirme, darme el ok, que me está escuchando bien, por favor? Profe, ¿se le escucha bien? Gracias. Entonces vamos. Le decía el domicilio. Yo sé que es un poco tedioso, recurro a la filmina cuando en realidad a mí no me gusta, pero bueno, necesito que armonicemos, me tengan paciencia y terminemos con esta bolilla. Como les dije, la clase del martes, y la última filmina dice esto, de alguna forma se las voy a compartir, en algún momento también, podría utilizar el mismo método donde están las clases y le comparto el material también, le paso el link. Lo haría el fin de semana después de mi doctorado, porque tengo que entregar trabajos este viernes y este sábado, con lo cual estoy atosigadísimo. Le decía que el Código de Procedimientos Civil y Comercial es un poco la herramienta, el material de lectura principalísimo, porque en el Código de Procedimientos están todas las definiciones conceptuales. ¿Qué es domicilio? ¿Qué es audiencia? ¿Qué es un escrito? ¿Qué es un expediente? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un exhorto? Todas esas definiciones conceptuales son las que uno normalmente pregunta en los exámenes, para ver si el alumno tiene alguna idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, salvando eso, no menor, lo que quería reflejarles a ustedes era el tema de que a lo mejor resulte muy importante que ustedes retomen un poco la lectura desde el mismo código de procedimiento. En alguna de las filminas he transcrito los números de artículos, en otros me he olvidado, pero agarrando el código, pegando en una lectura y marcando o pintando o identificando los temas más relevantes, más importantes, es un lugar como para poder volver a releerlo. Sigo con domicilio. Domicilio, como dice la filmina, las partes más importantes están sacadas de ese código de procedimiento,
es el lugar donde está el asiento jurídico del sujeto de derecho. El asiento jurídico es el domicilio para cada una, digamos. El domicilio tanto del actor como el domicilio de la demandada, el domicilio de los auxiliares, etcétera. Con lo cual, en general, es el lugar donde está el asiento de los derechos y obligaciones de los sujetos, en general. Si se quiere, el domicilio identifica o involucra identificar a una persona, jurídica o física, digo, ideal o humana, para seguir un poco la denominación que establece el nuevo Código Civil y Comercial Unificado de la Nación desde agosto del año 2015, es aquella donde se manda o se envía o donde se supone se tornan hábiles las notificaciones. Y también el domicilio sirve para fijar la competencia o el alcance jurisdiccional de los tribunales. A veces tiene mucho que ver en el ejercicio de determinados derechos, por la competencia, por la jurisdicción, por el lugar territorial, y a su vez también delimita las cuestiones aplicables a los casos en conflicto. Deberán entender ustedes, como ejemplo, muy como ejemplo, que cuando uno transita la Avenida General Paz la Avenida General Paz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la Avenida General Paz es una avenida que separa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, hay dos jurisdicciones distintas. La competencia de los tribunales de un lado y de otro de la avenida son distintos. Si el accidente o el siniestro o el riesgo o la litis se plantea de un lado de la avenida, la competencia de los tribunales son de un tipo y me va a determinar qué ley voy a aplicar o qué derechos puedo asumir o a qué tribunales tengo que acudir, porque es provincia de Buenos Aires, es policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si hubiera algún delito más grave, y si sucede del otro lado de la avenida, la competencia es la policía, lo que era la Policía Federal, que es la policía de la Ciudad de Buenos Aires antes, en parte, porque la Policía Federal sigue existiendo como Policía Federal, y los tribunales son los tribunales ordinarios de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y no de la justicia provincial de la provincia de Buenos Aires. El tamaño y menudo problema sería si algo pasa en el medio, ¿no? ¿A cuáles de los dos corresponde? En algunos casos ha sido motivo de grandes discusiones. Salvando el ejemplo para que se quede claro, y a lo mejor no es el mejor de los ejemplos, pero quise decir que a veces el lugar donde se producen las cosas indica, orienta a dónde o para dónde me tengo que apoyar o sustituir, o en subsidio de qué, a qué tribunal, con qué ley aplicable, de qué conflicto. Y esto puede suceder en muchos ámbitos y en muchos fueros. De lo que es domicilio, podemos rápidamente identificar el domicilio real y el domicilio legal. Esto lo van a volver a ver cuando hagan los informes individuales de la sindicatura, que generalmente los informes individuales de la sindicatura, que lo hacemos nosotros, los síndicos concursales, que está previsto en el artículo 35 de la Ley de Concurso y Quiebra, cuando llegue el momento ustedes van a ver que tenemos que fijar los dos domicilios, el real y el legal. Y otras cosas más, por supuesto, pero ya que estoy hablando de domicilio, estoy vinculando con nuestra actividad de contadores, porque fijar domicilio real y legal puede ser un escrito nuestro de contadores presentado en cualesquiera de todas las litis donde nos estemos involucrados, como actor, como demandado, o como auxiliar, o como síndico, o como perito, o como veedor, o como interventor, o como administrador, en cualesquiera de todas de esos posicionamientos, nosotros vamos a tener que presentar escritos, formalizar nuestro trabajo profesional. Y la formalización son generalmente escritos que ahora puede, con toda la pandemia de por medio, no presentarse física y presencialmente en el tribunal, pero se manda vía electrónica,
por un sistema que para los auxiliares se llama INDI, de indexación de archivos enviados con un formato tipo PDF, como el que ustedes están viendo en pantalla, que es un formato de archivo tipo imagen, donde está el texto del escrito que hubo de haber presentado C en forma física en los tribunales, que ya no se presenta, porque ustedes saben, y si no se los enteran ahora por mí, que los tribunales, los juzgados están trabajando, pero presencialmente casi nada, solo con turnos, con lo cual todo el resto del trabajo se hace desde la computadora en el escritorio o en la mesa de la casa, pero siempre hay que mantener el formato y la formalidad que indica todas estas cuestiones de organización procesal y de cuestiones procesales en plazo, tiempo y formalidades, entre las cuales no podemos dejar de eludir por su esencialidad, porque es un requisito esencial la constitución de los domicilios. Real, asiento de la residencia, si se refiere a una persona humana, o de los negocios, si es un comerciante o una explotación. El legal, que es aquel que se fija generalmente vinculado a un proceso judicial. ¿Por qué es importante constituirlo? Porque en ese domicilio van a llegar las notificaciones de los actos procesales. Imagínense que ustedes el día de mañana sean, por X cuestiones, que es muy factible que así sea, no sé, están ocupando un cargo, digo en la hacienda privada, a lo mejor no en la hacienda pública, son presidente de la comisión fiscalizadora o presidente del directorio o vicepresidente del directorio de una empresa importante que tiene su domicilio, obviamente no es su casa. Ustedes tienen el domicilio real en su casa, pero tienen el domicilio legal constituido en la empresa, porque no sería razonable que le manden cédulas a su casa por cuestiones que están vinculadas a la explotación comercial, industrial o de servicio, la actividad que fuera o fuese del comercio el comercio y la industria donde ustedes estén trabajando. Con lo cual el domicilio legal es alta y hartamente importante, porque es el domicilio donde se notifican todas las cuestiones que tengan que ver con los actos procesales, que cuando a uno se le vence y está debidamente notificado, deja o pierde el derecho que pudo haber usado, el derecho dejado de usar, como se suele y habitualmente expresar. ¿Qué son o qué podría modificarse? Esto es nuevo en términos de modificaciones. El Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 40, es aquel que denuncia, conceptualiza, menciona domicilio. Y obliga a que cuando uno va a litigar, constituya un domicilio dentro de lo que se denomina la jurisdicción territorialmente hablando o perímetro de la ciudad a la cual corresponden los tribunales ordinarios donde va a plantear la litis. Pero hasta ahí más o menos como antes, o como siempre, no como antes. Lo que ahora le están pidiendo, la novedad sería, lo nuevo sería la constitución de un domicilio electrónico. Esa constitución del domicilio electrónico generalmente se lo hace en el primer escrito que se presente. En el primer escrito que se presente respecto a esa causa, que vengo a constituir domicilio electrónico y acompaño mi domicilio electrónico donde me van a notificar vía mail, si lo tuviere, y si no, ambas cosas, toda aquella novedad, causa, relevancia, intimación, contestación, planteos que me corren vista o traslado a mí, etc. Por lo tanto, hay que estarse muy atentos al domicilio, al mantenimiento actualizado del domicilio electrónico y a verificar, porque no es cuestión de constituirlo y después nunca verificar la cuenta electrónica, a ver si hay o no hay correos o notificaciones electrónicas. Hagan de cuenta, porque calculo que más de uno de ustedes debe estar trabajando, lo que sería como la ventanilla fiscal que tiene la FIP para con los contribuyentes. Lo notifica por ventanilla fiscal. Si uno tiene armado un circuito, la ventanilla fiscal, cuando recibe la notificación, le manda un correo electrónico al correo que esté vinculado con la ventanilla fiscal, y entonces
aunque no esté entrando en la página de AFIP y mirando si tiene notificaciones en la ventanilla fiscal, recibe un correo y con el correo toma conocimiento de que tiene una notificación en el domicilio fiscal de la página de AFIP. Eso indicaría razonable, criteriosa y seriamente que todo profesional, supongamos nosotros, siempre pensando nosotros, vamos, abrimos la página con clave fiscal, entramos y miramos en qué consiste la notificación que nos hizo, en este caso, la AFIP en la ventanilla fiscal. Todo esto es una manera de ejemplo para tener una apertura un poco más amplia de las implicancias, de las responsabilidades, de los efectos, de las causas que puede implicar no estar al tanto concretamente de las modificaciones y de las cosas que pueden implicar no hacer caso o estar desconociéndolo. Las notificaciones que intervienen entre las notificaciones que se suelen dar en la forma en que se comunican a las partes, tienen que ver con esta forma o modalidad que acabo de decir. Lo que puse ahí en esa filmina o lo que está expresado en esa filmina, que notificación es la forma en que se comunican a las partes y a otros auxiliares, donde estamos nosotros, obviamente, de alguna cuestión que esté vinculada o algún tema o alguna circunstancia o a una resolución que involucre algo, a una obligación de hacer por parte nuestra, un encargo, una manda, o puede ser una notificación para que uno tome conocimiento. Muchas veces, para que tome conocimiento el síndico, el perito, y no hay nada que hacer, solo que hay que tomar conocimiento y darse por notificado. De allí la apreciación del título de la filmina que dice notificaciones. Que las hay de muchos casos, ¿no? De muchas formas. En esa filmina que está puesta ahí, que ahora no leo el número, pero bueno, porque me tapa la tapita del... A ver si lo oculto acá. Tampoco me olvidé. Bueno, no importa. La notificación ministerio legis o legis, que es un término en latín, que es por ministerio de la ley, es aquel que permite que las partes, cualesquiera, podemos ser nosotros, si lo queremos tomar a ejemplo a título personal, nos estamos notificando en forma personal, en forma tácita, por cédula o por edicto. Todas esas son formas que están previstas en la ley. También se puede notificar por carta documento, por telegrama, como medio excepcional, existiendo los que acabo de mencionar, como medio excepcional de notificación. También se puede recurrir a la radiodifusión o a la televisión, o sea, convocarlo por los medios masivos de comunicación, radio o televisión, o la notificación electrónica que está puesto a lo último por ser novedoso, sobre los cuales vamos a ir. Si uno tuviera que mirar la filmina de nuevo, la notificación normal y habitual en la mayoría de los casos recientes y de siempre pasó por la notificación o personal, ahora vamos a ver en qué consiste, o por cédula, como fue siempre, notifíquese por cédula que hay que presentar proyecto para que se libre, y ahora, recientemente, notificaciones electrónicas del 155 del Código de Procedimiento, del reglamento del Poder Judicial de la provincia de Chaco, que nos notifican en la página. Estamos notificados en esta cuenta electrónica por la página en forma directa, sin necesidad de acudir a ningún lado. Vamos a ver qué dice, qué significa Ministerio de Ley. Hay unos cuantos términos en latín que lo podemos aclarar. Se presume iure et de iure, o sea, sin admitir prueba en contrario, porque iuris tantum es admitir prueba en contrario. Iure et de iure es sin admitir prueba en contrario, que las partes se notifican de las resoluciones judiciales todos los días que estén fijadas por las normas de la reglamentación interna de cada uno de los juzgados, asumiendo de que hubieran hecho como si fuera una comparencia personal ante la mesa de entrada. Esa notificación ficta
de hecho o automática, se la da todas las veces o queda perfeccionado todos los casos en que transcurran las instancias los días, para el caso de Chaco, martes y viernes. Para otras jurisdicciones provinciales pueden ser distintos días, con lo cual siempre es importante tener noción, idea y relectura, como digo siempre yo, porque uno nunca se acuerda de todo, de cuáles son los días de notificaciones por Ministerio de Ley en cada una de las jurisdicciones. Todo esto es excepcional en el sentido de que, salvo que me notifiquen por cédula. Si a mí me notifican por cédula, la notificación que vale es la de la cédula. Es obvio que no hay que esperar hasta el martes o el viernes. Cuando me notifiquen por cédula, estoy notificado por cédula. Si no vino la cédula, un martes o un viernes, fictamente estoy o debiera estar sabiendo del contenido del expediente y en lo que pudiera involucrar a nuestra actividad o incumbencia profesional, nos damos por enterados, formal y oficialmente, con lo cual, no podemos decir que desconocemos que nos notificaron porque estamos notificados en forma automática, sin admitir prueba en contrario. ¿Cómo se computa la notificación automática? A partir del próximo día del escrito de la nota. No se computa ni martes ni viernes a ese efecto, por supuesto. ¿Qué es la notificación tácita? ¿Qué es algo tácito? Algo que uno lo hace, si se quiere, un poco en forma inconsciente. Tácitamente te di el ok, no es que expresamente tuve que habértelo dado. Uno cree que porque expresamente uno no se notifica, el expediente o el tribunal no se entera de que uno sí se enteró. Total, me fui y no presenté ningún escrito. ¿Pero qué hiciste? Pediste el expediente y le sacaste unas copias. Y no hiciste ni un escrito ni nada, pero pediste el expediente o lo retiraste o retiraste copias de escritos del expediente. Cualesquiera las dos situaciones, en forma indirecta, en forma tácita, si se quiere en forma involuntaria, muchas veces uno comete estos errores procesales, queda automáticamente notificado, aunque uno no haya hecho ningún escrito ni haya presentado ningún escrito. Las notificaciones que se denominan personales, porque van directo a la persona y no son en general como las otras, la ficta, la del Ministerio Ley, la que porque me arrimé y miré y pedí el expediente o pedí una copia y me dieron, o le saqué una fotocopia y me la dieron, me arrogo facultades de notificación, son las personales o por cédula. Ahí sí están puestos los números de artículos del Código de Procedimiento Civil y Comercial, con lo cual ustedes pueden releer esos artículos, porque acá está tomado muy sucinta, muy levemente las definiciones para que no se haga esto muy tedioso. Las notificaciones se perfeccionan con la recepción de la cédula en el domicilio del destinatario. Y ahí debo hacer un comentario. La notificación se perfecciona con la recepción. Con la recepción. ¿Qué pasa si no estamos en el domicilio al momento que el oficial de justicia, que es el empleado del juzgado, de la oficina de notificaciones, de diligenciamientos y notificaciones, que viene y llama a la puerta y nosotros no estamos? Y yo no recibí la cédula en el domicilio. El oficial de justicia tira la cédula bajo la puerta y deja constancia en su copia, que está en su carpeta del lado de atrás, que notificó, dejando una copia de la presente debajo de la puerta del domicilio del destinatario. ¿Esto qué quiere decir? Que la cédula debajo de la puerta, por más que nadie la haya recibido, ni la empleada, ni el secretario, ni por el caso que estemos en la oficina o estemos en la casa, o la mujer o el marido o lo que fuera, o algún hijo, si nadie firmó, igual estamos notificados en forma perfecta de la cédula y de lo que la cédula indica, informa, orienta y tenga plazo o no. Cuando uno notifica por cédula, en general se suele decir
que son casos especiales que están mencionados en ese artículo de esa ley, que sugiero que la lean porque, bueno, por ahí la tengo reflejada un poco más adelante, pero lo importante es que ustedes distingan estos cinco ejes. ¿En qué casos se suele habitualmente notificar por cédula? ¿Cuál es el contenido normal y habitual de una cédula de notificación? ¿Quién debe firmar ese instrumento? ¿Cómo se diligencia y si hay o no que dejar copia al interesado? Sobre esos cinco ejes trabajo en esto. La notificación de la cédula se suele hacer, la notificación por cédula se suele hacer para un montón de cosas, pero en general, para estos casos, típicamente se suele recurrir a esta forma o metodología de notificación, por su importancia, por su relevancia, por su trascendencia. Los traslados de la demanda se notifican generalmente por cédula. Es el inicio o el entablamiento de una litis, con lo cual requiere notificación forzadamente perfeccionada, con lo cual no sería prudente, oportuno pensar de que lo puedo notificar de otra manera, porque nadie va a venir a firmar en el expediente y vengo a notificar que me hicieron un juicio, para que sea tácita. Nadie va a notificarse electrónicamente, o podría, pero podría ser susceptible de algún tipo de cuestionamiento formalmente en términos de notificación del inicio de la litis o del juicio, con lo cual, normal y habitualmente, digo en general, porque esto puede variar, puede tener algunas excepciones no tan honrosas, tiene que ver con el traslado de la demanda. También con la absolución de posiciones, que es cuando las partes escriben y contestan de acuerdo a un pliego de preguntas ya previamente establecidas y aprobadas por su señoría. También aquellos casos donde se ordena o se indica alguna intimación con plazos perentorios, o la reanudación de términos suspendidos. Por ejemplo, con la pandemia se han suspendido un montón de plazos procesales. Particularmente hablo de aquellos que están vinculados a cuestiones que tienen que ver con causas universales de concursos y quiebras, donde los plazos que corren por ley para hacer la propuesta de los acreedores, para presentar los informes, para la constitución de la audiencia informativa y compañía, o el periodo de exclusividad, lo vamos a ver más adelante, son términos que por la pandemia, en muchos casos, resolución, ahora vamos a ver los tipos de resoluciones de los jueces o de las juezas, estaban suspendidos, y la reanudación de los términos suspendidos también hay que notificarlo fehacientemente, porque a partir de ahí, procesalmente, otra vez empezamos a correr con los tiempos, que es lo que corrimos siempre, nosotros los contadores no muy acostumbrados, pero en términos procesales esto es una buena filmación, a veces lenta y a veces muy rápida, pero nunca se para. Lamentablemente, con el punto que sigue, otra de las formas en que se notifican tienen que ver con algún tipo de sanciones o correcciones o cuestiones disciplinarias o cuestiones procesales delicadas, falta de apoyo, falta de deber profesional. Se está viniendo el tiempo, espero que no se me corte la luz, y se me corta, no sé cuándo nos vemos. Citación de personas extrañas al proceso, gente que no está vinculada al proceso, como la clase del martes que estuvimos hablando, de los terceros, voluntarios o involuntariamente citados. Cuando se los hace comparecer, hay que citarlos por las formalidades de notificación por cédula, para tener la seguridad acreditada en el expediente que se lo ha citado y que ha o no ha concurrido, a pesar de haber sido notificado. Digo esto por las sanciones o correcciones disciplinarias que pudieran corresponder, toda vez que el juzgado notifica a alguien y, si lo notificó, hace saber de que las cuestiones que se dejan de cumplir, no obstante haber estado debidamente notificado, hacen que se agrave su situación procesal en términos de
correcciones, de cuestiones disciplinarias, de aplicación de sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, algún tipo de sentencias. Acuérdense que los jueces hablan de acuerdo a su sentencia, no hablan, generalmente no, salvo las audiencias informativas donde uno lo escucha al juez o al secretario hablar, generalmente los jueces escriben y firman. O sea, ellos hablan de acuerdo a su sentencia. Estos instrumentos de los magistrados se llaman sentencias, son sentencias, pero tienen distinto carácter y ahora más adelante vamos a ver. Algunas son definitivas, otras solo son interlocutorias y hay otros tipos de casos que los vamos a ver más adelante. Las definitivas y las interlocutorias seguro se notifican por cédula. Después las otras vamos a ver. ¿Alguna otra resolución que especialmente amerite o porque el juez entiende de que tiene una importancia relativamente trascendente, las puede hacer notificar o puede ordenar se notifique a los involucrados por cédula? Bueno, vamos al que estaba como en el último de los casos, que quiero dejarlo sentado, que es un tema medio que nuevo. Cuando el Código Procesal Civil y Comercial o alguna ley establezca la notificación por cédula, también se puede, se debe y se está utilizando debido a la emergencia de la pandemia un medio de notificación que es estrictamente electrónica. Uno no va al tribunal y se están enterando, se está notificando y le están corriendo plazos en forma electrónica. Esto es lo que dije hoy por el tema del artículo que establece las notificaciones electrónicas, que está también en el mismo plexo al cual refería hoy. Bueno, vamos a la parte formal de qué es lo que debe. Acuérdense que hablamos de la cédula, los formatos y la forma. Ahora, contenido. Generalmente la cédula, creo que hay un modelito por allí dando vuelta. ¿Se me escucha, chicos? ¿Todo bien hasta ahora? ¡Yupi! ¿Está? Ah, bueno, listo. Decía que la cédula generalmente está dirigida a quien quiera notificar. O sea, en algún lugar están los datos del juicio, los datos del juzgado y compañía, pero lo más importante es a quién está dirigida, el destinatario. Entonces, como contenido elemental, la cédula tiene que estar debidamente identificada a la persona a cual le está queriendo notificar de algo. Obviamente con su domicilio y en qué carácter está ahí, qué tipo de domicilio es, constituido, legal, real, lo que fuera. Obviamente lo notifico de la causa formal, o sea, identifico por qué le estoy notificando, en virtud de qué, mejor dicho, que sería en la litis, el juicio. Le tengo que decir en qué juzgado, en qué secretaría se está llevando adelante ese juicio, y eventualmente, y casi seguro que se suele hacer así, se suele utilizar lo que se suele decir, para mejor ilustración, se transcribe la parte pertinente que ordena el auto de la medida. O sea, cuando en algún lugar del expediente dice notifíquese al contador fulano de tal del contenido del informe mensual de la empresa tal, para que generalmente ese proveído se suele transcribir en algún lugar de la cédula, porque ese es el autos, ese es el proveído que ordena, que justifica, que amerita la emisión de la cédula. Entonces, se suele transcribir, es pertinente la transcripción de la parte que ordena, que tenga que ver con la resolución judicial, con la manda judicial, con la orden judicial, que tengan que ver con esto. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el objeto? Que lo vengo a notificar, que le vengo a intimar, que le vengo a requerir, el objeto de la cédula, que tiene que estar obviamente claro para que se entienda qué es lo que me están notificando. ¿Me están pidiendo algo? ¿Me están notificando no más? Bueno, otro menudo problema es quién firma la cédula, porque ese instrumento que nos llega a nosotros en forma física, cuando llega en forma física, por decirlo presencial, y a veces nos notifican en forma electrónica. En forma electrónica
no hay firmas. Todavía no está establecida la firma digital en el ámbito de nuestra justicia, sí en forma federal. Las cédulas que nos lleguen del ámbito de los juzgados federales 1 y 2 que están en Resistencia, vienen con la firma de su señoría, el secretario y quien ordena la medida, digitalmente puestas, se ven en los instrumentos abajo, digitalización de firma de fulano de tal, de mengano de tal. Así están saliendo incluso documentaciones de tipo administrativa o de ministerios de nivel nación, porque en la nación y en la ciudad de Buenos Aires, pero en la nación por todo lo que es competencia federal, ya está puesto en funcionamiento la digitalización de las firmas. En el resto de las jurisdicciones provinciales esto no está así, con lo cual no van a haber firmas puestas a menos que uno, particularmente quien está hablando, escaneó su firma y la pega en sus escritos, cuestión de que en la imagen, en formato PDF, en el escrito, en los informes, ahí está establecido una de las formas en que uno trabaja normal y habitualmente vinculado al juzgado, que es la sindicatura concursal, tenga inserta la firma. No obstante, para no perderme, y antes de hablar de cómo se diligencian, cuál es la logística que hay que hacer para que la cédula llegue, normalmente, cuando dice el letrado patrocinante, se refiere al abogado de la parte que tiene interés en que uno se notifique. Por eso muchas veces el auto que ordena la medida es notifíquese al síndico, notifíquese al perito, y personalmente o por cédula, aporte proyecto de cédula, y el aporte del proyecto de cédula, que es la redacción de lo que estamos hablando, queda a cargo de quien tiene interés en notificar. O sea, el abogado que quiere notificar al síndico hace un escrito, el juzgado avala, autoriza la notificación y le encomienda, le pide aporte a proyectos. Si el abogado, el letrado, patrocinante, presenta un escrito, todo esto en forma de electrónica, antes era presencial, el proyecto de dicto y el juzgado entiende que está correctamente, autoriza su libramiento. Quiere decir que uno puede retirarlo, firmarlo, presentarlo en la oficina de notificaciones y los oficiales de justicia llevan la cédula que no están firmadas por el juez. ¿Se entiende? No todas las cédulas están firmadas por el juez o el secretario. Algunas por su carácter, sí, pero otras pueden venir inclusive, depende de qué tipo de notificación se trate, solo con la firma del abogado patrocinante. Y en algunos casos, por un tema que creo que ya lo he mencionado muy rápidamente, pero quiero que lo tengan clarísimo, el síndico, tutor o curador ad litem. Síndico concursal es una de las pocas figuras en términos de la actividad profesional relacionada, vinculada, reservada para los profesionales en ciencias económicas, donde firmamos como contadores, como síndicos, sin necesidad de tener que acompañar nuestra firma en los escritos con los primos del servicio jurídico, de los profesionales en las ciencias jurídicas como patrocinantes. ¿Por qué esto? Porque el síndico tiene lo que se denomina legitimación activa, y entonces puede llegar a firmar él solito porque está legitimado al litem. Perdón. Bueno, ahí hay dos resoluciones que van a quedar en la filmina para que ustedes las lean. No son tan nuevas, son bastante viejas y tiene que ver con los modelitos de cédula, pero para hacer un poco más llevadero, está puesto ahí. Fíjense que el formato de la cédula de notificación, que está aprobada por una resolución del Poder Judicial, con todos los chiches, tienen más o menos este formato. Fíjense cuán vieja está este formato de cédula, que acá arriba tiene
no sé si alcanzan a ver el loguito donde delata la antigüedad de la cédula. 2017 años del bicentenario del cruce de los Andes por el Ejército Libertador de General San Martín, y el número de ley provincial que establece cuál es el rótulo que van a tener todos los escritos judiciales de la jurisdicción de la provincia del Chaco, por supuesto, para este caso puntual, y también todos aquellos organismos descentralizados de la Administración Central que deban, algunos sí, otros no, mantener en sus escritos, en sus resoluciones, en sus expresiones públicas hacia afuera, este logo. Este logo se cambia todos los años con una ley, y este logo, una vez que está aprobado y sale por la ley del año en que corresponde, es la que hay que adecuar a todos los formatos de todo este tipo de escritos a los cuales refería. Pero fíjense que lo primero que uno mira cuando... Lo primero que hice fue mirar arriba y dije, esta cédula es del año 2017. Porque acá no pude haber dicho otro número que no fuera el del año en curso. Esto que está acá arriba es un principio rápido de lectura comprensiva temporal de ustedes para decir la cédula es del año 2017. ¿Será de enero o de diciembre? No lo sé, pero es del año 2017 porque no pudo haberse librado si acá arriba había un error. A estas cosas y al contenido mismo, que está todo en blanco esto, me refería hoy cuando uno presenta el proyecto de cédula para que se diligencie y el tribunal, el juzgado, tiene que habilitar esto. O sea, no puede salir librado sin el consentimiento, el visto bueno y la autorización del juzgado. No requiere muchas explicaciones los cuadrantes de este formato porque, bueno, expediente, fuero, qué juzgado, de qué secretaría, si hay copia para traslados, cuántas hay, si hay o no hay y cuántas son, domicilio del juzgado, la carátula, el destinatario que seríamos nosotros, fíjense, supongamos que nos estén notificando, aquí debajo está, no está como en las cartas que empieza arriba, ¿no? Señores o señor fulano. Todo lo que está arriba tiene que ver con el expediente, lo que está en el tercer y cuarto y para adelante tiene que ver con el sujeto notificado, que lo que se pide es, por supuesto, nombre, apellido, domicilio, en qué carácter y en qué el domicilio, de qué carácter es el domicilio y dónde está. El auto que ordena lo que dice, ese cuadrito puede ser lo suficientemente grande e integrado que tenga la transcripción literal de la parte del auto que ordena la medida o que justifica la emisión de la cédula. Y si hay algún artículo que citar, se lo puede transcribir en ese cuadrante que sigue, y si no, no se pone nada. Lugares que no se llena se invalidan, porque si no pueden ser integrados o llenados maliciosamente por alguien que intervenga. Y lo que dice ahí, como normalmente se utiliza en la mayoría de las epístolas administrativas o judiciales, es queda usted debidamente notificado o notificada. Acuérdense como si fuera una carta de documento donde uno agarra y Gustavo, por favor, fíjate el audio de la señora Ana María, a ver si no quiere que le baje. Perdón, estoy con gente en el estudio y bueno, obviamente que va la firma a la cual refería recién, la firma del secretario con sello, la firma del abogado con sello, la firma del juez. Esta cédula es la que nos va a llegar al estudio. No viene con este formato las notificaciones del 135 de electrónica porque viene directamente el auto que ordena la medida como notificación, evitando todo este formato que estoy haciendo que está como parte de arriba, porque cuando a mí me notifican, ya me están notificando dentro del marco de un expediente, fuero, carátula y todo lo demás, con lo cual se presume que todo lo de arriba ya lo estoy sabiendo. Se obvia en ese sentido, es mucho más rápido, es mucho más práctico, y se obvia un montón de cuestiones de tiempo en llenado, papel y lo que fuera. Bueno, hoy dije que había otros tipos de notificaciones, telegrama, carta de documento. Voy rapidito porque en realidad no... Bueno, por edictos cuando no se los puede ubicar. ¿Qué ejemplo tenemos de esto en situaciones universales? Habrán visto
porque nuestro profesor titular en la materia, el doctor contador Carnedel, siempre decía, no vivan en un termo, lean los diarios, miren los diarios, en algún lugar de los diarios, casi al final, no hace falta leer las necrológicas, pero casi al final, están todos los edictos o notificaciones formales. Por edictos quiere decir que uno notifica a las personas porque no sé dónde están, no sé si existen, se ignora. Por ejemplo, en los ejemplos, ya que hablé de temas universales, las sucesiones indivisas, los juicios sucesorios, las sucesiones ab intestato, que son sin testamentos, donde uno por edicto cita a personas que pudieron hacer valer su derecho de haber sido familiar de fulano, en la causa tal, en el expediente tal, en el juzgado tal. Es una forma de notificar por edicto a personas que no sabemos de su existencia, que pueden aparecer, haciendo valer si yo también soy heredero o heredera de fulana de tal. Y bueno, los familiares por ahí no sabían. O porque no sabemos dónde vive y no sabemos dónde notificarla, lo notificamos por la vía de edictos, o sea, lo publicamos en el diario de publicaciones legales y también en un diario de mayor tirada, mayor alcance, por la cantidad de días que el juzgado ordene, que normalmente son 3 o son 5. Radiodifusión sería por la radio. Alguna vez habrán escuchado donde se convoca por radiodifusión, esto es no judicial, más administrativo, donde se pide la ayuda de la audiencia para ubicar a fulana o fulano que están perdidos, o para conseguir dadores o de sangre o cosas como esta. Es una forma, si se quiere, de notificar, no tan judicial, a veces suelen ser un poco administrativos. Vistas y traslados. ¿Qué es un traslado y qué es una vista para que no se confundan? El traslado es un acto procesalmente hablando. Con el traslado yo lo que hago es hacerle saber a alguien de lo que otra persona dijo o pidió, manifestó lo que dijo. Normalmente el traslado es la forma más práctica de ejercer, de visualizar, de exteriorizar la contradicción procesal. Yo al correrle traslado, lo estoy poniendo en aviso, lo estoy poniendo en comunicación, le estoy manifestando o le estoy pidiendo algo para ejercer lo que se suele decir en la jerga de los abogados, la contradicción procesal. Estoy poniendo la pelota en tu cancha. La vista, en realidad, es una forma de comunicación en general, no es un acto procesal. El que tiene, a ver, para darle un rango que no es tal, pero para que se entienda, yo puse arriba vistas y traslado y en realidad, tómenlo entre pinzas, me parece que el traslado tiene mucha más fuerza procesal que la vista. Correr traslado es un acto procesal de mucha más entidad, a juicio de quien habla, que correrle vista. Porque la vista es un medio en que uno le notifica a la otra parte de que ha hecho tal o cual actividad procesal y sobre la cual incluso a veces preciso que me autorice o que esté notificado o que tenga incluso la conformidad. Pero tiene, a mi juicio, menos, procesalmente hablando, menos entidad, menos valor. Entre pinzas la palabra valor, porque no quiero que se malinterprete, por ahí no es la palabra adecuada, valor, pero sí entidad. Los plazos que están procesalmente establecidos para ambos es de 5 días, a menos que su señoría disponga un plazo más amplio. Por ley, digamos, por ley más que nada, por lo que dice el Código de Procedimiento, 5 días es lo que se establece como, fíjense que todos son plazos, días hábiles, siempre, salvo que se pacte lo contrario. Ahí hay un cuadrito que dice cuál es la diferencia o cuál podría ser la diferencia entre vistas y traslados.
El traslado implica comunicar a una de las partes peticiones de la otra que pueden afectar su situación jurídica, está familiarizado, emparentado con el ataque y pone en movimiento la defensa, impone la carga de contestarlo y concluye eventualmente con una sentencia interlocutoria. Implica comunicar, dice, cosas o situaciones, por eso es un acto que afecta a la situación jurídica de la otra parte. Entiendo, bajo este paradigma, este ejemplo, esta manifestación, que tiene, por eso el traslado, más entidad que la otra. Y la obligación de contestar. Y se termina o se concluye en este acto procesal con una sentencia interlocutoria. Mientras que la vista no afecta la posición jurídica de la otra, por eso dije que tenía menos entidad, no quise utilizar la palabra valor, porque la vista tiene su valor probatorio. Yo estoy queriendo más que nada notificarlo para que sepa de la existencia de, pero no estoy esperando respuesta. No conlleva la carga de que tenga que contestar o devolverla. Y termina, el acto procesal cortísimo termina desde el momento que yo le corro vista y ya está. Está notificado, le corrí vista, pero no espero contestación por parte de la otra parte. ¿Qué otras maneras hay de notificar? Y aparece la palabra exhorto, oficios y exhorto, porque hasta ahora vinimos hablando de cédula. Ahora vamos a hablar de oficios y exhortos. Un magistrado puede dirigirse a otro juez o a un funcionario de otro poder o a particulares por medio de este instrumento que se llama oficio. Estos instrumentos tienen la formalidad que generalmente tienen todos, de que tienen fecha cierta y están encabezados en una forma como si fuera una carta. Dice epístola, pero se refiere a una carta nota. Generalmente, las únicas personas que firman, generalmente, es el juez, o sea, su señoría, el secretario, cualesquiera los dos, el de trámite o el relator, y en casos muy excepcionales puede firmar alguno de los letrados. Es otra forma que tiene el juzgado que notifica, pero como le está librando a otro juez, no puede ir por una cédula. La cédula tiene generalmente vinculación con las notificaciones que van a nivel de jerarquía de un juez para abajo. Pero para salir del ámbito del juzgado, un juez para abajo con todo lo que tenga que ver con los sujetos intervinientes. Pero cuando me dirijo a otro juez, ya no puede ir por cédula, tiene que ir por oficio. En esos dos artículos que están mencionados hoy del Código de Procedimiento Civil y Comercial del Chaco, no Nación, hay más explicación para verlo. El exhorto es una cosa parecida al oficio, lo que pasa es que generalmente están vinculadas a las notificaciones que un juez o un magistrado lo hace a otro juez o magistrado de otra jurisdicción o incluso de otra jurisdicción provincial, estoy hablando, que incluso pueden no tener la misma competencia por la materia. No es que el juez del civil tal le envía un exhorto a otro juez de civil o comercial de otra. Puede ser un libramiento de un exhorto a un juez penal de otra jurisdicción o a un juez de otra jurisdicción, inclusive puede ser extranjero. Yo tengo acá en mi poder, esto me acordé porque lo estuve mirando, tengo en mi poder una transcripción que no la alcancé a escanear para ponerlo en él, pero me viene al pelo para comentarlo. En una causa donde estoy trabajando profesionalmente, en ámbitos de la justicia federal, del juzgado federal número 1 de Resistencia, no importa la causa, por X razones, la señora magistrada, la señora juez de ese tribunal, requiere información internacional de uno de los involucrados en la causa bajo investigación,
y lo que decidió es adoptar el método como si fuera un exhorto, pero como es al extranjero, particularmente a Estados Unidos, se vio obligada a ordenar la, ¿cómo se dice? La traducción de una parte pertinente de un informe de uno de los involucrados al idioma inglés para transcribirlo en lo que se suele denominar solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal. Esta solicitud de asistencia jurídica internacional, en este caso de materia penal, tiene un formato distinto a los exhortos normalmente librados, a los cuales yo por lo menos recurrí en mi poca o larga experiencia profesional, y tiene más o menos un formato, pero no es igual. Está la autoridad que requiere, la dependencia, los datos del contacto, la autoridad requerida a la que corresponda, porque en realidad se libra a Estados Unidos, a un lugar que no tiene certeza dónde, identifica el proceso penal al cual está involucrado, qué carátula tiene el expediente en sede del juzgado federal acá, y una breve referencia bastante larga, más que breve, terminó siendo un relato bastante largo de los hechos que se investigan por los cuales amerita, obliga o aconseja librar el exhorto internacional a Estados Unidos, a Washington particularmente, por un tema de bancos. Identifica a las partes en el proceso sobre las cuales pide información, identificando el domicilio, la fiscalía y quién podría ser la víctima, y menciona como víctima al Estado Nacional, porque entiende que en esta causa, no importa quién, no la voy a mencionar, para preservar las identidades de las personas involucradas, el Estado Nacional podría ser el damnificado en este tipo de acciones. Bueno, obviamente que transcribe las normas legales aplicables para el régimen jurídico argentino, penal argentino, sobre las cuales argumenta que la víctima es el Estado Nacional. Por supuesto, no solamente que los menciona, los transcribe a los artículos del Código Penal argentino, con la cantidad de pena que está previsto en cada uno de los casos. Y bueno, al final tiene el lugar y fecha y el libramiento, ¿no? Esto fue a principios de este año a Estados Unidos, todavía no volvió, todavía ni siquiera hay constancia de que haya llegado, pero bueno, me quedé con esa idea, y esto es de fines de marzo, o sea que hace 10 o 15 días, me quedé con la idea de transmitírselos para que agregar un poco más a las cosas que uno tiene. Esa ley 22.172 de la de oficios que se suele utilizar, la ley nacional que establece cómo se comunican entre distintas jurisdicciones, el oficio ley 22.172, así lo llamamos todos, que es, por ejemplo, y tengo otra vez acá arriba en mi escritorio, me estoy dando vuelta, por eso hablo espero que se me escuche, 2 cédulas que recibí de 2 tramitaciones, donde estoy involucrado en una causa acá. Bueno, las tenía acá arriba, no sé dónde las puse, tengo tantos papeles. 2 cédulas que recibí de 2 juicios, de 2 litis ya planteadas en Buenos Aires, una por un tema laboral y la otra por un tema civil y comercial. Y la semana antepasada recibí una por un daños y perjuicio en un accidente de tránsito. Las 3 involucraban como demandado a una empresa que está acá en el Chaco, que está en concurso, sí, y cuya sindicatura está a mi cargo, con lo cual, en algún momento del proceso, en el entablamiento, en el entablado, procesalmente hablando, ese tribunal en Buenos Aires decidió notifíqueselo al síndico de la empresa tal en el Chaco. Obviamente que salió la cédula de la 22.172, que llegaron 20 días después, y a partir de ahí se computan los plazos, ¿no?
porque vino físico, vino instrumental, vino presencial. Lo que está puesto en esa filmina, que en realidad quise dejarlo ahí, es que ese número de ley en el Chaco adhiere, y en tanto en cuanto adhiera, le da el valor que se corresponde con un instrumento librado fuera de la provincia del Chaco, pero que está con un amparo de una ley nacional que requería adhesión provincial. Las comunicaciones que puede disponer un juez, que deberían estar firmadas, generalmente están tramitadas o diligenciadas por un oficial de justicia, porque los mandamientos, o como digo yo, las mandas, las órdenes, las comunicaciones o las órdenes del juez, generalmente están emanadas en forma escrita. Generalmente no lo trae el juez, lo manda a través de un funcionario, que es un oficial de justicia, que es quien saca la orden fuera del recinto judicial y le mantiene el valor que tiene, porque si no, ustedes sabrán que la sentencia de los juzgados son temas reservados a los juzgados y tienen toda la entidad y toda la fuerza que se corresponde estando dentro de los juzgados. Para que trascienda todo esto, en una situación normal, guardan vinculación con la forma en que uno saca el decisorio judicial fuera del ámbito de los tribunales. Bajo este supuesto, los mandamientos normales y habituales tienen que ver con determinado tipo de decisiones que sí afectan y en mucho la situación patrimonial y procesal y legal del tercero involucrado, porque generalmente tiene que ver con decisiones de trabar embargo, de practicar un secuestro, de intimar al pago, de ponerlo en posición de, todas esas decisiones muy gravitantes, muy graves, muy ocasionadas de gravedad procesal, se suelen dar generalmente vinculadas con un oficial de justicia ejecutando, representando decisiones del juez fuera, como dije hoy, del ámbito de la justicia. Las resoluciones judiciales, creo que medio por ahí vamos a empezar a ir cerrando, tienen que ver con la forma en que se expresa el juez, ya lo mencioné. En estos 4 artículos que están mencionados ahí, 60, 61, 62 y 63, están las 4 maneras, no porque sean el orden de los artículos es la importancia que tiene, muy por el contrario, en que se expresa el juez. El proveído, como llamamos nosotros los contadores, que son providencias simples, las sentencias interlocutorias, una sentencia definitiva y en algunos casos aquellas que homologan situaciones jurídicas ya concretadas. En las próximas filminas está la explicación de cada una de ellas. ¿Qué es una providencia simple? Ahí están las interlocutorias, ahí está la definitiva y después está la homologatoria. Para no perderme, si les parece bien, y como son las 9 menos cuarto, yo no estoy en mi casa, estoy en mi estudio, y tengo cosas que terminar y tengo que ir a mi casa todavía. Vamos a interrumpir acá, si les parece bien. Yo voy a dejar debidamente anotado que me faltan las 20, 50, 80, 30 filminas más para el martes que viene, para poder empezar después, inmediatamente, ver eso en 45, 40 minutos como mucho, porque quiero empezar a hablar de la bolilla 6, que es un poco la actuación profesional del contador público en la justicia, pero como perito, que es normalmente una de las principales, primordiales e inmediatas formas en que tenemos de comunicarnos con los juzgados una vez que nos recibimos. Yo quisiera en este momento, me queda el encargue, 2 cosas quiero decir antes de terminar. Voy a buscar la manera de que este material les llegue por algún medio. Lo voy a hablar con la profesora titular. A lo mejor ella ya lo subió. Si ella ya lo subió, les doy el link. Si ella no lo subió, vemos cómo nos arreglamos nosotros para que lo tengan. Por si les sirve, en realidad a mí no me preocupa, pero a usted a lo mejor le sirve, como alguien me dijo en clase,
vamos mirando y vamos anotando sobre la Filmina o en virtud de la Filmina algunas cosas que uno puede agregar, quitar o enmendar en virtud de los términos que están expuestos allí. Y el segundo término que iba a decirles es, yo voy a aprovechar el fin de semana y voy a migrar la plataforma. Ya no somos tanto para que amerite estar en Cisco Weber. Vamos a abrir un Meet que, como alguien también me dijo, y no sé si acá en pública, es más amigable. Voy a armar la secuencia de Meet, los links para todas las clases que vengan y las voy a notificar entonces con el debido tiempo. El martes que viene vamos a hacer reuniones en el Meet. El martes, el jueves, el martes, el jueves, pero voy a tratar de que el link, no estoy seguro cómo hacerlo, pero voy a intentarlo, que sea un solo link para todas las clases. Y si no, lo peor que nos puede pasar es que en cada reunión, yo al final les deje el link de la siguiente. Entonces ustedes anotan y la siguiente ya la tienen. Los que están presenciando la clase saben con qué link nos reunimos la clase siguiente. Los que no tendrán que averiguarlo. Pero bueno, dicho esto, solo quiero quedarme acá un poquito con ustedes, somos poquitos. Quiero escucharlos 2 minutos y me dicen que está todo bien, más o menos me entendieron, me comprendieron. Los escucho 2 minutos o para la consulta o para lo que requieran, por favor. Se entiende todo perfecto, profe, muchas gracias. Sí, Gracias a profe, ustedes. gracias. Bueno, lee lo que estamos diciendo anterior. Igual está todo grabado y bueno, también lo voy a compartir como el otro día para que ustedes puedan eventualmente volver a escuchar algún concepto o alguna idea o alguna definición. Si les parece bien, dejo de grabar y me desconecto de la sala y nos vemos el martes, como es costumbre, a las 19:30. Si están todos de acuerdo. Perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes. Profe. Chao, profe, ustedes. gracias. Chao, chao.